Gloria a Dios. Tenemos la oportunidad una vez más de compartir la palabra de Dios, la bendita y eterna palabra de Dios. Te invito, por favor, vamos a orar. Padre nuestro, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio que nos concedes una vez más de estar alrededor de tu palabra. Pedimos tu revelación, tu dirección, tu guianza, que seas tú en la escena. Háblanos a través de tu palabra, vivifícanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que seas tú perdonando nuestros pecados, limpiando los canales, Señor, limpiando mis labios, mi corazón, Señor, mi mente, limpiando nuestros oídos, oh Dios. Limpia los medios electrónicos que estamos utilizando, Señor, y que tu palabra pueda llegar limpia y pura a los oídos de tu novia, a los oídos de tu iglesia, Señor. Que la gente, oh Dios, que pueda tener acceso a esta prédica, oh Dios, pueda recibir lo que tú tienes para cada uno. En el nombre de Jesucristo, iniciamos dándote gloria y honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuenta la palabra del Señor que hubo un rey llamado Jeroboam que hizo las cosas abominables ante los ojos de Dios. Inicialmente, cuando el reino fue dividido, él sintió temor de que el pueblo, cuando fuese a adorar a Dios, a la casa de David, entonces volviese nuevamente a ubicarse, a unificarse, y que a él lo matarían. Por ese sentimiento, lo que llega a su corazón es fundir dos becerros de oro. Y se los presenta al pueblo y les dice: pueblo, he aquí los dioses que te sacaron de Egipto. Y los pone sobre dos montes, dice la escritura. Dice que el uno lo puso en Betel y el otro lo puso en Dan. También dice que de su malvado corazón inventó una fecha para santificar esa fecha, para hacer fiesta dice la escritura en el capítulo 12 de Primera de Reyes, verso 33, dice: sacrificó pues ese mismo rey Jeroboam sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Eso lo iba a hacer el rey, ese rey Jeroboam. Él también había designado sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Él los puso simplemente como algo propio, era de su corazón, eran los deseos de su corazón. Cuando él estaba allí en ese momento, dispuesto a quemar incienso, en el capítulo 13, Primera de Reyes, capítulo 13, versos 1 al 10, se cuenta que cuando él está en el momento para quemar incienso, llega un profeta de Dios y empieza a hablar la palabra que Dios le había dicho, y la palabra era en contra del altar, en contra de lo que este rey había hecho. Y le dice que iba a levantar Dios a un hombre que iba a ser poderoso, llamado Josías, y que él iba a quemar, a destruir todo ese culto que estaban haciendo. El rey se enfurece, ¿sí? Este profeta le dice: y va a haber una señal de lo que te digo, es cierto, este altar se va a quebrar y la ceniza que hay sobre él se derramará. Dice la palabra del Señor que el verso 4, Primera de Reyes capítulo 13, verso 4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que él había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Tremendo, ¿verdad? Está el rey haciendo cosas contrarias a la voluntad y a la palabra de Dios. Está haciendo conforme su corazón le dicta, ¿sí? Está haciendo, y más tremendo, dice, conforme a su perverso corazón. Está haciendo esas cosas, llega un hombre de Dios
y le dice, le profetiza lo que Dios ha dicho con respecto a lo que él está haciendo, le está haciendo caer en cuenta de su mal. Él levanta la mano, ¿sí? Para de una vez decir que le prendan a él, que lo apresen, y esa mano se le queda tiesa, se le queda seca. O sea, es suficiente para recapacitar. Pero el hombre, una vez con la mano seca, le pide al profeta que ore por él. El profeta ora y dice la escritura de que su mano le es restaurada. Ahora, el verso 7 dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. ¿Cuál es la intención del rey? O sea, el rey ya sabe que está en pecado, ¿sí? De hecho, desde un principio sabía que estaba en pecado, ahora el Señor se lo está confirmando a través de un siervo suyo. A pecado le quiere añadir pecado, ¿sí? Ven a mi casa, dice, y comerás, ven acá, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Estaba queriendo en su corazón sobornarle, darle un regalo. El verso 8 dice, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. De esta historia, quiero llamar su atención al varón de Dios, ¿sí? Un hombre que entra a la escena con un mandato divino, ¿sí? Con una palabra de parte de Dios para compartir. No solamente la palabra, sino que como Dios conoce todas las cosas, le advierte, no vayas a ir en pos de él. Él te va a ofrecer, pero no vas a recibir ni siquiera pan ni agua vas a tomar en ese lugar. Incluso por el camino que entraste no vas a salir, vas a salir por otro camino. Este hombre tenía claro lo que Dios le había dicho. Dice el verso 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta allí podemos ver a un hombre que tiene determinación, que tiene claro lo que Dios le ha dicho y tiene claro lo que está haciendo. Tú y yo debemos tener también claro lo que estamos haciendo. Tú y yo tenemos que saber dónde estamos, el camino que hemos elegido. Nosotros tenemos que tener muy en claro que no somos cualquier persona. Nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Así está escrito en su palabra. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, posiblemente me estés escuchando en esta hora y digan, no, pues que eso lo digan los que asisten a una iglesia, los que tienen conocimiento de la palabra, posiblemente es para ellos. En esta hora, de parte de mi Señor Jesucristo, te digo, es a ti a quien estoy hablando, ¿sí? No importa en qué condición estás, porque Dios no hizo el llamado por la condición en que estás. Dios te hizo el llamado porque Él puede ver el futuro, Él puede ver el fin desde el principio y Él sabe lo que vas a llegar a ser. Posiblemente nunca hayas ido a una iglesia, posiblemente no hayas leído la escritura, pero porque Dios es misericordioso estás en este momento oyendo este mensaje. Si lo estás haciendo, dale gloria a Dios, porque mi Señor no se equivoca y Él tiene cosas grandes y especiales para hacer contigo. Entonces nosotros tenemos que saber que si el Señor nos llamó y ya escogimos un camino y hemos estado caminando en él, posiblemente van a haber distracciones, ¿sí? Para este varón de Dios habían distracciones, claro que sí. Una distracción era que el rey le ofreció comida, ¿sí? Le dijo, ven conmigo a casa y comerás. O sea, le ofreció alimento y posiblemente el varón de Dios venía caminando y llegó fatigado, cansado. No sabemos, no dice la escritura qué tanto tiempo fue el que caminó.
dice que venía de Judá a Betel. O sea, sí dice una trayectoria. Entonces no sabemos exactamente qué tanto tiempo le tomó ese camino, pero sabemos que llegó, ¿sí? Posiblemente el rey sí lo notó cansado, sediento, le dijo, ven a casa y comerás conmigo. Esa era una distracción. El Señor le dijo, en ese lugar no comas pan ni agua. Y el varón de Dios lo sabía. Y se lo dijo al rey, le dijo, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ahora, la comida es una distracción, en este caso, ¿sí? Pero aparte de eso, el rey le dijo, y te daré un presente. A veces, la mayor distracción que tiene el ser humano son los presentes, son los bienes materiales. Pero el varón de Dios que tenía clara su posición, su misión, le dice, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo. Y era el rey. Y los reyes tenían posesiones, tenían tesoros. Este varón de Dios le dijo, ni siquiera por la mitad de tu casa. Yo no sé qué te esté ofreciendo el enemigo. No sé qué te esté levantando, qué te esté mostrando. Cuál es el espejismo que el enemigo muestra delante de ti para distraerte. Pero en esta hora estoy aquí para decirte, no te dejes distraer. Sigue adelante en tu camino. Lo que tú escogiste hacer, el camino que tú escogiste caminar, es el mejor camino de todos, es el camino que dejó Jesucristo, unas huellas ensangrentadas para que no nos desviemos. No fijemos nuestra mirada en las distracciones, siempre van a haber distracciones. En este caso eran distracciones que a los ojos eran bonitas, ¿sí? Eran distracciones llamativas, era alimento, era posiblemente algo de beber. Posiblemente eran riquezas, eran cosas bonitas, llamativas a la vista. Pero que el varón de Dios sabía que no debería desviarse, porque le había sido mandado, ordenado por palabra de Jehová, que no lo hiciera, que no se distrajera. A veces las distracciones no son bonitas. A veces las distracciones son tormentas. A veces las distracciones son crisis, son problemas. Pero igual son distracciones que el enemigo quiere poner delante de ti para que te salgas del camino. Pero Dios quiere que ni a derecha ni a izquierda, que tú vayas de frente. El Señor quiere que camines siempre allí por el medio, que vayas paso a paso, ¿sí? Es una carrera, dice la Escritura, que debemos correr con paciencia. No necesitamos nosotros adelantarnos, no, nosotros tenemos que caminar conforme el tiempo de Dios. Nosotros nos desesperamos, pero mi Señor nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Mi Señor no se adelanta, Él llega a tiempo, Él siempre está allí, justo a tiempo. No te dejes distraer. No pongas tu mira en la circunstancia que hay a tu alrededor. Pon tu mira en la meta, ¿sí? Allá en ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, a través del cual tenemos perdón por nuestros pecados, redención tenemos nosotros, somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Las circunstancias de una u otra manera van a pasar. Y usted puede decirme, hermano, usted dice eso porque no tiene idea de lo que yo estoy pasando. Déjame decirte, yo no tengo idea de lo que estás pasando. Pero aquel que me envió aquí en este momento a predicar sí sabe por lo que estás pasando. Él sí sabe por lo que estás pasando. Y él me dice en este momento que te diga que no te preocupes, que él tiene el control de ese problema. Que ese problema tú lo ves inmenso, pero él lo tiene en sus manos, él tiene la solución. Que no tienes que echarte a morir, que no tienes que echarte a la pena. Que él es el que rescata del hoyo tu vida. Que él es el que dijo en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Así que este varón de Dios no se distrajo. Él tenía una actitud precisa, una actitud determinada acerca de las cosas. Dice el verso 10,
Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. En el versículo 16 se presenta otra escena con el mismo varón de Dios, porque la gente que vio lo que ocurrió va y le cuentan en casa y le cuentan a un anciano profeta que había allí. Y le dijeron lo que Dios había hecho, que se le había secado la mano y Dios se la había restaurado. Él dijo, ¿por dónde se fue este hombre? Y va y lo sigue. Va y lo sigue hasta que lo alcanza. Lo alcanza y le dice, le dice, ven, ven conmigo a casa y come pan. ¿Sí? O el profeta viejo, un profeta que estaba allí en casa, se dio cuenta de lo que pasó y alcanza a este hombre, a este hombre por el cual Dios habló y lo invitó a su casa a comer pan. En el verso 16 repite el varón de Dios lo que tenía en su corazón. Dice, mas él respondió, no volveré contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Una vez más, vemos determinación, ¿sí? Ya no le invita el rey, ¿sí? Le invita un anciano. Un anciano le llega al encuentro y le invita. O sea, podría parecer simplemente que es alguien que quiere ser hospedador, que quiere brindar ayuda. Pero el varón de Dios nuevamente le repite, yo tengo claro que no lo puedo hacer. El verso 18 dice, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. He aquí la sutileza del enemigo. Nosotros tenemos que tener claro cuando Dios nos ha hablado. Si Dios nos ha hablado y tenemos seguridad en nuestro corazón, debemos seguir firmes según la determinación que hemos tomado. Porque el enemigo en su sutileza vendrá con mentiras. En este caso está utilizando a un profeta, ¿sí? A un profeta que había allá en ese pueblo. Pero si nosotros vemos, si en ese pueblo había un profeta, ¿por qué Dios no le dijo a él que le dijera al rey? ¿Sí? Ese profeta está ahí en su casa. El Señor manda de otro lugar a un profeta para hablarle al rey. O sea, algo ocurrió con este profeta, que el Señor no lo estaba usando. A veces, y te lo voy a decir en amor, no atiendas consejo de hombres. El consejo tuyo y mío tiene que estar en la bendita palabra de Dios. Escrito está, la palabra de todo hombre sea mentira, dice el Señor, mas la mía verdadera. No la de este hombre, no, la de Dios. La palabra de Dios es verdadera. Por eso debes siempre filtrar cada mensaje, cada palabra que escuchas a través de la bendita palabra de Dios. Si no está acorde a la palabra de Dios, no la recibas. No sirve. No importa de quién venga. Sea quien sea, si está predicando en contra de lo que dice la palabra del Señor, sea anatema. Así está escrito en la palabra de Dios. Aun si un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea anatema. No creáis. Si el Señor ya te dijo, si ya tú estás determinado, sigue tu camino. No te desvíes aunque te digan, es que aquí en la otra escritura dice esto. No, si tú estás confiado en la palabra del Señor, no permitas que te muevan el cimiento. No permitas que te muevan el piso. Tú debes tener un fundamento claro y ese fundamento se llama Jesucristo. Es su palabra. Aunque suene bonito, aunque te parezca ay, sí suena bien. No, no importa que suene bien. Este profeta que estaba allí le dijo, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Sonaba bien, sonaba bonito. Le dice, y un ángel me ha hablado en el verso 18 por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Ahora, sonó bonito cuando dijo que un ángel se lo dijo.
Pero Dios no se retracta de su palabra. Dios siempre, siempre va a respetar su palabra. Lo que está escrito allí, así es, así fue, así es y así será. El Señor no se va a retractar de su palabra. Si el Señor dijo en una ocasión que era pecado, en este día presente seguirá siendo pecado aquello que Él determinó. Si el Señor dijo, no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra, es porque no te la debes hacer. Así hoy te digan, no, es que esta imagen sí es correcta. No, no es correcta. El Señor lo dijo en su palabra y Él no se retracta de su palabra. Él dejó la palabra escrita para ti, para mí, para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Y la palabra de Dios es amén. Aunque suene bonito, aunque te digan, es que un ángel de Dios me dijo que te dijera, no lo aceptes. Ya el Señor lo dijo en su palabra. Y este hombre, dice la escritura, este profeta de Dios, dice el verso 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Tremendo. Después de haber estado determinado, pudo parársele al rey y decirle, no, señor. Se le paró al anciano y le dijo, no voy a ir. Pero apenas le hablaron de un ángel, inmediatamente cayó. Y dice el verso 20 al 22. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahí volvió a utilizar Dios a ese profeta. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y parecía algo bueno. Así que mi amado hermano, que me escuchas, te insto, te exhorto en el nombre de Jesucristo. Si ya tienes la palabra de Dios como la lámpara de tus pies, como lumbrera tu camino, no te dejes desviar. Sigue adelante. Sigue adelante en esa búsqueda del Señor, en esa búsqueda de conocerle más y más a Él. No te dejes desviar, no te dejes distraer, porque el fin de eso es perdición, porque ese fin es ruina. Nosotros necesitamos estar cada día más cerca de Dios. ¿Qué tan cerca, mi hermano? Necesitamos habitar en su presencia, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaremos allí en esa cobertura, en esa protección. Esa cobertura no te la da una iglesia, no te la da un título, esa cobertura no te la da un hombre, te la da directamente nuestro Padre Celestial. Así que te invito a que no seas necio. Dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 17. Es un texto muy conocido. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Te pregunto en esta hora, ¿sabes cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Posiblemente me digas, no, realmente no sé. Pues déjame recordarte, el Señor te escogió de todos, de todo el mundo, el Señor te escogió a ti para que fueses santo y sin mancha delante de Él. El Señor te escogió para que fueses limpio, para que manifiestes a Dios, a los demás, ¿sí? Para que manifiestes que Dios está dentro de ti, que manifiestes esos frutos del Espíritu Santo. Para eso te escogió Dios. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es que le alabes, que le bendigas, que le adores. ¿Pero cómo? En espíritu y en verdad. Que de tus labios salgan alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para que de tus labios salga alabanza,
En tu corazón debe haber pureza, porque de la abundancia de mi corazón habla mi boca. De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Esa es la voluntad del Señor, dice la Escritura. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude a ser sensatos, a ser entendidos, porque ya sabemos cuál es la voluntad del Señor. Sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros, por cuanto dice la Escritura en el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 6 en adelante. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ese es Dios. Esa es su voluntad para contigo y conmigo. Así que hagamos las cosas de la manera correcta. Dice también el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6 de San Lucas, verso 46. El Señor Jesús haciendo una pregunta, que esa pregunta debería de martillar en nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El profeta de la historia, él decía, porque por palabra de Jehová me ha sido dicho. O sea, él tenía claro quién era Jehová el Señor, él sabía quién era. Pero entonces dice el Señor, ¿para qué me dices Jehová el Señor? ¿Para qué me dices Señor, Señor? Si no vas a hacer lo que te dije. Y en este día, mi Señor, nuevamente, nos llama la atención, ¿sí? No te estoy diciendo te llama la atención, digo nos llama la atención. Porque nuestro día a día debe ser un meditar. Al terminar el día, en la noche, deberíamos de nosotros hacer cuentas de lo que hicimos, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras expresiones. Y mirar si realmente están de acuerdo a su palabra. Y si no, tenemos oportunidad, pedir perdón y procurar apartarnos de ello. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Que Dios nos ayude, que Dios nos permita tener confianza en Él, en su palabra, poder afianzarnos y aferrarnos y no distraernos, no mirar para un lado y para el otro, sino estar fijos y concentrados en lo que vale la pena en nuestra vida eterna. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos ocuparnos, ¿sí? No preocuparnos, que debemos ocuparnos en nuestra propia salvación con temor y temblor. Y te invito a que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a dar gracias a Dios. Inclina tu rostro, por favor. Soberano Rey, te damos gracias. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, oh Dios, porque nos has mostrado tu camino, Señor. Nos has mostrado tu voluntad. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, en cada oportunidad. Y algo hemos recibido, mi Señor. Padre eterno, para aquellos que han tomado determinaciones de seguirte, Señor, fortaléceles grandemente, oh Dios. Permíteles que tengan su mirada fija a ti, oh Dios. Que no se distraigan, que no vayan ni a derecha ni a izquierda. Que aunque le vengan palabras lisonjeras, Señor, aunque lleguen palabras que parecen ser suaves y dulces, que puedan entender, oh Dios, que simplemente son distracciones que quieren dañarles su caminar. Padre eterno, bendigo la vida de mis hermanos, oh Dios. Bendigo la vida de los oyentes, Padre eterno.
Aquellos, oh Dios, que el enemigo ha levantado, Señor, situaciones difíciles, oh Dios, que el enemigo está haciendo estragos en sus vidas. Permíteles ver, oh Dios, que tú eres la respuesta a sus problemas, que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Padre de la gloria, permítenos entender, oh Dios, que cuando las cosas se ponen más oscuras, es cuando el día está por brillar. Padre eterno, agradezco, Señor, tu palabra, agradezco esta oportunidad. Permite, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual la enviaste. Estamos confiando en ti, Señor, confiando en que no nos vamos a distraer, no nos vamos a detener, vamos a seguir adelante a la meta del supremo llamamiento. Gracias, oh Dios, gracias por todo lo que nos tienes deparado, Señor. Gracias porque las pruebas que hemos pasado, Señor, y las que estamos pasando, aquellas pruebas que se han levantado contra nosotros, no nos derrotarán, Señor. No nos han derrotado ni nos derrotarán, porque escrito está, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Te doy gracias y alabo tu nombre. Mi alma te alaba, Señor, porque esas pruebas van a fortalecer, Señor, han fortalecido nuestro ser y fortalecerán nuestras vidas. Vamos a ser, Señor, más fuertes cuando pasemos esta prueba. Y bendigo, oh Dios, cada varón, cada dama esforzado y valiente, cada joven, cada niño, Señor, que son esforzados y valientes, que no se dejan vencer, que no se rinden ante la tentación, Señor, sino que tú les levantas, porque escrito está en tu palabra que eres tú quien levanta nuestra cabeza, Señor. Gracias, oh Dios, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, porque contigo estamos completos. Gracias, mi Señor y Dios. Muchísimas gracias. Todo lo ponemos en tus manos, nuestras vidas, nuestras familias, en el nombre de Jesucristo, para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados, y hasta una próxima oportunidad.